Presidente, buenos días. Buenos días, ¿sí me escuchan? Lo escuchamos, presidente. Pero no está solamente la convención que tenga que hablar por Zoom. Qué vergüenza para la historia del país. No se le va a sostener sus mentiras, que influjos psíquicos, que tonterías así. Pero el daño ya está hecho, ¿no? Y un daño muy grande. Y entendamos que con el UFE, con la judicialización de la política, no solo le roban la reputación, la libertad a la persona, le roban la democracia al pueblo, porque le impiden la capacidad de elegir. Si están tan seguros de que somos corruptos, malos, etc., nos van a vencer en las urnas, pero tienen terror y por eso no nos dejan regresar. Pronto se les derrumbará todo, pero el daño está hecho. Bueno, no quiero empezar pues con estas reflexiones en una fiesta tan linda donde se siente la energía. Sin embargo, no va a ser un discurso de tarima, más bien va a ser algunas reflexiones, si me permiten. Y quiero empezar, si se fue la pantalla, no sé si es correcto. Quiero empezar, yo no me veo, ¿no? Por favor, pidiéndole de pie un gran aplauso para la principal víctima de la persecución, para un patriota que por servir a su patria, por haber dejado sudor, horas que le quitó a su familia, al gusto descanso, lo tienen encerrado en una cárcel de alta seguridad, donde no hay ningún líder de narcotráfico en los grupos organizados, y la gente no, por el odio, muchos no se dan cuenta de lo que está pasando, que hay persecución política de un crimen organizado infiltrado en el Estado. Pónganse de pie para aplaudir ese mártir de la Revolución Ciudadana, un patriota, un hombre honesto, el gran ausente, nuestro compañero, nuestro hermano, Jorge Velázquez. Jorge, un inmenso abrazo para ti. Gracias por tu sacrificio. ¿Cómo acabar esta pesadilla? Los corruptos siempre fueron que ellos meten las pruebas de la corrupción de la no las pruebas de la corrupción que les puede correr. Mientras más buscan la plata, la ruta del dinero, más encuentran su dinero. Tienen contado al Estado. Como todo está corrompido, la Fiscalía no hace nada, cuando el gobierno hace nada, cuando el gobierno no hace nada, pero que a nadie le quepa la menor duda, los corruptos siempre fueron ellos. Y cuidado, al final vamos a vencer, prevalecerá la justicia o la verdad, pero es que se hizo justicia, se mitigó una injusticia. Insisto, no quiero ser aguafiesta, pero el daño es enorme. Yo no he visto destrucción tan profunda y rápida de un país en época de paz, sin bloqueo. Pasamos de ser el país más seguro, el segundo más seguro de América Latina, a uno de los más violentos del mundo. Pasamos de ser exportadores de energía, de tener una matriz eléctrica más estable del mundo, a importar energía, a contratar barcazas, que en total nos costaría unos $400 millones, con lo cual se pudo haber hecho una hidroeléctrica cada año, de 250 megavatios. Tendríamos en 7 años, pongámosle 8 años, 2.000 megavatios. En lugar de eso no hicieron nada en 8 años para ponerlos ante la crisis, contratar estas cosas carísimas, que se va la plata del país, pero son sus propios negocios, que nadie se engañe. Hoy estamos en un nivel de ingreso per cápita del 2011, la migración volvió a comenzar con intensidad, como en el feriado bancario, son especialistas para aquello. El daño está hecho, los muertos por el COVID, por un gobierno incompetente, no resucitarán. Los muertos por la violencia, por un Estado ausente, por haber desarmado toda la institucionalidad, por odio político, por incompetencia, por fundamentalismo ideológico, por intereses creados, porque cuando marcha algo mal en el sector público, algo marcha mejor en el sector privado. Si los hospitales públicos no funcionan, mejora las finanzas de las clínicas privadas. Si la escuela pública es de pésima calidad, mejoran pues esas caras de escuelas privadas. Si la universidad pública es un desastre, mejoran pues esas carísimas y exclusivas universidades públicas, que nadie se engañe. Entonces, es fruto esto del desmantelamiento del Estado. Y esa, como le decía, los muertos por la violencia no resucitarán. Los migrantes están partiendo nuevamente con dolor de su patria, arriesgando su propia vida. Muchos de ellos ya no regresarán. Esos niños que no han tenido acceso a la escuela, decenas de miles, serán tal vez los delincuentes del futuro, y el fascismo y la estupidez aplaudirá cuando los acribillen, los asesinen, sin entender que sembraron esa tragedia. Esa gente, esos niños, tal vez ya no podrán volver a la escuela,
tener oportunidades para una vida adecuada. El daño es inmenso. Por supuesto que esto no nos quita la esperanza, no nos quita la alegría, pero hay que ser realistas. Vamos a prevalecer, vamos a triunfar, vamos a demostrar que los corruptos siempre fueron ellos. Su persecución se le derrumbará pronto, aunque ha demorado demasiado, en las cortes internacionales. Pero el daño es inmenso, nos han retrasado décadas para el desarrollo. Y que se haga al final, que prevalezca la verdad, le insisto, no significa que se hizo justicia, porque nunca debió ocurrir lo que ocurrió en el país. Nunca debió ocurrir la persecución a gente inocente. Lo único que hará es mitigar una terrible injusticia que ha hecho un inmenso daño. Un inmenso abrazo a todas las autoridades, compañeras, compañeros presentes, al alcalde de Guayaquil, la prefecta de Guayas, el alcalde de Quito, prefecta, he visto muchos asambleístas, a los miles de militantes que se han reunido en el Coliseo Voltaire Paladines Polo de mi ciudad natal, Guayaquil. Yo veía a Aquiles cómo se cuidaba con sus palabras, porque no solo ha habido odio, corrupción, mala fe, ha habido incompetencia, ineptitud, ineptos como un juguete nuevo, que han convertido la institucionalidad del país en un Frankenstein. Le podría dar todo un seminario al respecto, pero solo para nombrar uno. Acaba de decidir el Tribunal Contencioso Electoral que los alcaldes, prefectos, autoridades ejecutivas de elección popular no pueden hacer proselitismo político, incluso fuera de horas de oficina. Es decir, autoridades políticas no pueden hacer política. ¿A quién se le ocurrió una estupidez tal? Pero eso es lo que vivimos. Y les puedo dar muchísimos otros ejemplos. Consejo de Participación Ciudadana decidieron que sea por elección popular, pero no puede destituir la asamblea, como destituir alcaldes, ¿no? Y que es prohibido, por ejemplo, de pertenecer a partidos políticos, lo cual atenta a derechos humanos. Prohibido de hacer publicidad. Entonces, ¿cómo saber por quién votar? O sea, estupidez tras estupidez. Y eso lo podemos extrapolar a todos los sectores, donde todo el mundo ha metido mano con odio, con corrupción, pero muchas veces solamente incompetencia, y han destrozado la institucionalidad del país. Por eso va a ser necesaria una constituyente, porque el país, la institucionalidad, está tan dañada, el país está tan tomado por los peores, por tal de que odiaran a Correa, que así ganemos las elecciones, no podremos gobernar. Tendremos que ir a una asamblea constituyente. Y por supuesto dirán que es para apoderarnos de la justicia. No, es para devolverle la justicia a la gente, al poder a la gente. Pues que acaso, del 2007 al 2017 no convertimos el sistema de justicia ecuatoriano en modelo para el poder mundial, un sistema de justicia con más credibilidad y más eficiencia en todo el continente. Lo que pasa es que ya no lo manejaban ellos. Ya era independiente verdaderamente. Intentamos eso, para que nunca más volvamos a ser engañados, sobre todo por la prensa corrupta, por la mafia mediática. Cada vez que digan, no hay independencia de la justicia, que ya no la manejan ellos. Cada vez que digan, hay totalitarismo, es que por fin los poderes del Estado están en función del bien común. Entendamos eso, que cuando ellos pierden el dominio, es que ahí dicen, como aquel ladrón que grita ladrón a ladrón para despistar y creer que el ladrón es otro, es porque ellos son los que han perdido el control de esas instituciones, y por fin esas instituciones están en función del bien común. No podremos gobernar con el Frankenstein institucional que han hecho, ni con las autoridades encriptadas, los peores, con la Fiscalía, Contraloría, Consejería, Superintendencias, Procuraduría, Corte Constitucional, con tal de odiar a Correa. No se podrá gobernar en esas circunstancias. Pero bueno, un abrazo a todos los presentes en esta convención, y como les decía, nunca he visto destrucción tan profunda y rápida de un país sin bloqueo en época de paz. Y las cosas son muy graves. Por ejemplo, tal vez siempre ha habido crimen organizado. En el gobierno había seguramente tráfico de drogas. Era controlado. El Estado velaba por la seguridad, por el bien común. Hoy ese crimen organizado ha infiltrado el Estado, ha infiltrado Fuerzas Armadas, ha infiltrado Policía Nacional, ha infiltrado Corte de Justicia, ha infiltrado gobiernos, políticos, politiqueros, y por eso no hay verdadera voluntad de combatir ese crimen organizado, empezando por la fiscal. ¿A qué gran cabecilla del crimen organizado ha metido preso? A los que meten presos incomunicados en cárcel de alta seguridad es a Jorge Glass, es al ex presidente de la Judicatura cuando se peleó con la fiscal Wilman Terán, es al hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, para presionarla para que renuncie. Veamos claro, por el amor de Dios, qué es lo que está pasando. Tenemos un gobierno tremendamente mediocre,
deshonesta, una fiscal que está vinculada al crimen organizado y se ha utilizado el sistema de justicia para perseguir a políticos, a los que ellos consideran enemigos, pero jamás al crimen organizado. El desafío es inmenso y tal vez el mayor daño es el intangible, no la pérdida de las carreteras, de las hidroeléctricas, de las escuelas del milenio, que es dolorosísimo, la pérdida de valores, de principios, de referencias. Tenemos una fiscal que plagia descaradamente su tesis, eso es delito pues, en otros países como Brasil, ¿no? Pero aquí dicen que hay impericia para protegerla. Tenemos un procurador que dijo que el Banco Interamericano de Desarrollo, el abogado del Estado, dijo que el Banco Interamericano de Desarrollo era un banco, no era banco, el Banco Interamericano de Desarrollo no era banco, para así eludir, para así desobedecer, engañar la ley, ¿no? Desobedecer la ley y darle un puesto a un ministro corrupto que vendía al país para que vaya vicepresidente, un ministro de Finanzas, de vicepresidente al BID, lo cual estaba prohibido. Dijo que el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, no era banco. Acabamos de ver cómo el presidente de la Corte Nacional de Justicia, en apelación de la habeas corpus para Jorge Glass, después de que una jueza de primera instancia dijo que su detención era ilegal, ilegítima y arbitraria, decir que no es ilegal, que no es ilegítima y que no es arbitraria, porque se invadió una embajada extranjera, pero como estábamos en estado de excepción, no había la garantía de inviolabilidad del domicilio, porque si una embajada extranjera es un domicilio cualquiera, como que si la ley nacional puede estar por encima del tratado internacional. Que trataron de justificar que se detenga, se secuestre un asilado político diciendo nosotros somos una orden de detención nacional, no sabemos si es asilado político o no, cuando le incito los tratados internacionales, el derecho internacional sobre el derecho nacional. La pérdida tal vez más grave es la pérdida de las referencias, los valores, los principios. ¿Cómo se va a luchar contra el crimen organizado? ¿Cómo se va a luchar verdaderamente contra la corrupción si los corruptos son los que nos gobiernan? Ante tanta tragedia, compañeros, yo veo una descomposición del país terrible, ¿no? Terrible. El retroceso es muy grave, la desesperanza. Ante tanta tragedia, sí, es momento de la unidad, pero no la unidad a cualquier costo. ¿Por qué? Porque precisamente, si los que causaron esta tragedia no asumen su responsabilidad, no asumen las consecuencias de sus actos, seguirá ocurriendo siempre. Esta es la historia recurrente de América Latina, tal vez ahora más grave que otras veces, pero recurrente, la trampa, la zapada en lugar de la capacidad, ¿no? La sinvergüencería en lugar de la honestidad, el que cumple pierde, el sapo el que sale adelante, y así nunca saldremos de su desarrollo. Es momento de la unidad, pero no a cualquier costo, no al costo de la verdad y de la justicia. Y no se trata de unir a la izquierda. La izquierda no tiene el patrimonio de la verdad. No tenemos el patrimonio de la moral. Hay gente buena en la izquierda y en la derecha. Y hay gente mala en la izquierda y en la derecha. Es la unidad de los patriotas, de los que tienen la patria en el centro del pecho, de los que no pueden soportar ya tanta descomposición, tanta degradación, tanta anomia social. Así que bienvenidos a este llamado a la unidad nacional, a todas las manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Con esas características, siempre será más lo que nos una que lo que nos separe. Yo me siento más cercano a una derecha nacionalista honrada que a supuesta izquierda, falsa izquierda, que ha sido el brazo garrotero de la derecha, de la oligarquía de este país. Que no confundamos las cosas. No es una unidad a cualquier costo, no es una unidad de la izquierda, es una unidad de los patriotas, de la gente de manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Desde el Trujillato han logrado, con sus medios de comunicación, hacer una analogía entre política y corrupción. Hablaba algo de eso Marcela Guiñaga, la prefecta del Guayas. Ser político es ser corrupto. Revísenos lo que le dé la gana. Y reitero, no quiero escandalizar a los jóvenes, pero se encuentran 20 centavos mal habidos en mi cuenta, en mi bolsillo, me pego un tiro, pero si no encuentran, que se queden el tiro. Los calumniadores, ya basta de tanto insulto a la verdad, tanto insulto a la razón. Hace tanto cambalache, los inmorales los han igualado, los ladrones, los que tienen sus cuentas offshore, los que evadieron impuestos, los que salieron en Pandora Paper, en Panama Paper, son los que nos dicen a nosotros ladrones corruptos, sinvergüenza.
y han logrado hacer una analogía entre política y corrupción. Y así nos movilizan, nos encuentra la política porque es el corrupto, no. Jóvenes queridos, sobre todo a ustedes de mensaje, siempre hay gente buena, siempre hay gente como ustedes, siempre hay gente que solo busca el bien común. Es necesaria la política, que no nos engañen, la política, polis, la ciudad, para organizar la acción colectiva, tan importante como la acción individual. Esa es la buena política, en función del bien común. La única legitimidad de la autoridad política es el bien común. El rato que lo hacen rechazar la política, quiere decir que están gobernando ellos, los peores, en función de sus intereses. Y nos dicen, las peleas, sobre todo las mafias mediáticas, que son un poder que nos domina, las peleas entre políticos, como que si es algo por gusto, que no sirve. Nosotros peleamos por ustedes, por el bien común. Entiendan que al final del día el problema es político. El problema de desarrollo es político. El desarrollo es básicamente un proceso político. América Latina no se desarrolló porque siempre el poder tuvo unas cuentas élites que utilizaban los frutos del progreso técnico para excluir, para sentirse superiores, para sus barrios cercanos, sus escuelas exclusivas, sus clubes exclusivos, a diferencia de otras élites que repartieron los frutos de ese proceso técnico, crearon una importante clase media que empezó a gobernar el país en función del bien común y salieron de su desarrollo. Entendamos que el desarrollo es básicamente un proceso político. Entendamos que los problemas que tenemos actualmente son problemas políticos, que no hay medicina en los hospitales. Lo que tenemos que decir es cómo conseguir más rápido medicina, que no hay empleo. Lo que hay que decir es cómo reactivar lo más rápidamente la economía. Sí, podemos caer en ese mercado de oferta, pero el problema es quién tiene el poder político. Lo tienen las élites para sus bolsillos, los que ven en la actividad política un negocio, una misión. Es el problema, la calentura no está en la sábana. Y esa pelea entre políticos es lo fundamental. Por eso estamos aquí. Por eso hacemos política, como decía Marcela Villaga, para recuperar la patria en función tuya, de tu familia, en función del bien común. No se dejen engañar con esos discursos simplistas. ¿Por qué seguir en política? Porque la política para nosotros es una misión, fruto de una vocación, de latín vocare, llamado. No es un negocio, no es un hobby, no es una apuesta. Uno ve en la política como ludopatía, no la apuesta de candidato para quien gana, un pasatiempo. Para nosotros la política es esa misión de buscar la libertad. Pero la verdad, la libertad solo viene de la justicia, de la igualdad de oportunidades y de la eficiencia, palabra y concepto del cual muchas veces se olvida de hablar a la izquierda. Para nosotros, la misión es superar 2 siglos de su desarrollo.